Buenos días a todos, mi nombre es Gigliola Páez. Hoy vamos a trabajar con una introducción a la acústica. Muchos arquitectos y diseñadores hoy en día quieren empezar a trabajar con temas acústicos y aportar en la acústica en sus diseños, pero no tienen claridad en todos los términos, en todos los parámetros que se deben tener en cuenta. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen hoy, espero que les sirva y que esta información sea útil en sus próximos diseños. Lo primero es que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el ruido es uno de los agentes que más causa estrés en el ser humano. Tiene problemas de salud, genera insomnio, genera fatiga, afecciones cardíacas, incluso pérdida auditiva dependiendo el tipo de trabajo en el que estés desempeñándote. Entonces, ya entendiendo lo importante que es para la salud empezar a manejar parámetros digamos, de toda la parte del diseño acústico, entonces empezamos a ver que hay varios conceptos que se deben tener en cuenta. Lo primero o lo más importante es empezar a diferenciar el aislamiento acústico del acondicionamiento. Muchas veces nos han llamado para tener asesorías o tener algún tipo de direccionamiento en nuestras especificaciones y nos llaman porque hay mucho ruido externo, por ejemplo, cuando normalmente atendemos estas asesorías pensando en que las personas quieren tener un acondicionamiento acústico. Vamos a entender bien los dos términos y dentro de cada uno de los parámetros inmateriales vamos a ver conceptos como qué es el decibelio, cuáles son los coeficientes o como qué es un coeficiente de transmisión de ruido, pérdida de transmisión, un NRC, tiempos de reverberación. Entonces, cada espacio, como lo dijimos en nuestro video anterior, tiene funciones y características individuales que deben ser atendidas para que el funcionamiento sea el óptimo dentro de él. Entonces, vamos a arrancar con el aislamiento acústico. El aislamiento como tal, el ruido puede provenir o de la parte interna de la edificación, digamos en espacios continuos, o puede provenir del exterior. Entonces, aquí realmente en el aislamiento, ¿qué son? Una serie de materiales, de técnicas y tecnologías que se utilizan para lograr aislar el espacio y que la fuente de sonido que está impactando sea la menor posible, que no nos vaya a afectar nuestro desempeño o las actividades dentro de ese espacio. ¿Qué buscamos realmente? Mejorar la privacidad, promover el silencio y que sea confortable el espacio. Entonces, si ustedes pueden ver el muro o este elemento rectangular que está del lado izquierdo, ahí vemos cómo el sonido puede impactar directamente una superficie, qué tanto de ese sonido se refleja nuevamente, qué tanto se pierde como energía dentro del elemento y qué tanto se transmite. Cuando estamos trabajando con aislamiento, lo que buscamos es que ese sonido que se transmite a la otra parte del espacio sea el menor posible. Esto, digamos que tiene varias técnicas, es más un sistema constructivo que solo pensar en un material que puede generar la solución, y hay básicamente dos opciones bien interesantes. Uno es tener masa. Cuando me refiero a masa son elementos sólidos, son muros, son cosas que bloqueen el sonido, o puedes tener masa y cámara de aire. Si vamos al ejemplo de que dice la parte A, en la parte superior, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una placa de yeso, tenemos una cámara de aire y posteriormente tenemos otra capa de yeso. Esa cámara de aire puede venir sin ningún tipo de elemento absorbente o puede venir con lana de vidrio. ¿Por qué la lana de vidrio? Muchas veces existe el concepto equivocado de tener la lana de vidrio encerrada no me va a servir porque la estoy bloqueando. Pues resulta que ese sonido que se transmite, como lo vimos en la primera gráfica, que es la T, digamos, en lo que ya entra al espacio siguiente o que traspasa la superficie, pierde energía dentro de esa lana de vidrio y dentro de ese espacio, para que cuando llegue y refleje a la cara paralela, ya va a venir disminuido y va a evitar que pase realmente al espacio siguiente el ruido como tal. Si vemos en la parte inferior qué hay de diferencia, tenemos dos grandes componentes. El primero, hay dos placas de yeso. ¿Por qué? Porque a mayor masa, a mayor cuerpo sólido, mayor va a ser ese bloqueo de sonido, mayor va a ser el aislamiento. Y en este caso queremos una solución que sea mucho más agresiva. Seguramente están aislando un espacio que genera mucho ruido. Y algo importante es que aquí tiene
el espacio de la cámara de aire entre las dos placas o las dos capas de placas de yeso con unas estructuras irregulares que no tocan las capas de yeso de la parte superior e inferior. ¿Esto con qué objetivo? Con que no haya transmisión de vibración a través de la estructura. Muchas veces esa misma vibración es la que genera que el ruido también se sienta en el otro espacio. Entonces, ¿de qué va a depender que yo use uno u otro? De las actividades que se generen dentro de ese espacio y de qué necesidad voy a tener de aislar el espacio con el que estoy trabajando. Cuando hablamos de aislamiento tenemos que tener muy en cuenta cuáles son esas fuentes de sonido que se emiten y cuáles son los decibeles que puede alcanzar cada fuente de sonido. Si ustedes pueden analizar acá, hay varios rangos, hay unos que son aceptables, unos con los que trabajamos usualmente y llegan a haber rangos de decibeles o de ruido que ya pueden tener daños moderados o irreversibles en el oído. El decibel como tal es esa unidad que utilizamos para medir el nivel de potencia o de ruido, la intensidad del ruido. Entonces, si vemos, por ejemplo, un concierto puede llegar a ser incluso dañino para el oído humano, pero en este caso podemos trabajar con los rangos del amarillo hacia abajo, que son los rangos que se permiten o con los que se trabaja más cómodamente. El decibelio es algo que ustedes van a ver en muchas de las fichas técnicas de producto y que van a poder determinar la capacidad de aislamiento de un material. Ahora recuerden, cuando estamos trabajando con aislamiento, no solo es el material, también es el conjunto de técnicas constructivas que se utilizan. La PT es una pérdida de transmisión. ¿Qué significa? Que yo voy a tener una fuente de sonido de un lado, voy a tener un tabique o un elemento divisorio y voy a analizar qué tanto va a pasar al otro lado. Entonces, realmente en la pérdida de transmisión es lograr determinar cuánto baja el sonido y si un material dice que tiene una pérdida de transmisión de 40 decibeles, significa que al otro lado van a aparecer o vas a sentir 40 decibeles menos que lo que se generó en la fuente de sonido. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una bocina en 90 decibeles, un grito muy fuerte, con un material o un tabique que tiene una pérdida de transmisión de 40 decibeles, lo que va a lograr pasar al otro lado van a ser básicamente 50 decibeles. Este parámetro va a depender también de las ondas de frecuencia. Digamos, está muy enfocado a los diferentes tipos de ondas de frecuencia que vamos a entender en qué se diferencian las ondas de frecuencia en un momento. El STC también aparece mucho en las fichas técnicas y también es una pérdida de transmisión, pero esta va a ser reflejada por un promedio de diferentes ondas de frecuencia. Entonces aquí en un tabique, si yo digo que el elemento tiene o el tabique tiene un STC de 45 decibeles, básicamente eso es el tipo o la capacidad de bloquear de ese producto. Entonces, aquí en el cuadro inferior ustedes pueden ver que un producto que tenga, o un material que tenga un STC de 25, me va a permitir entender perfectamente lo que se está hablando en el otro espacio. Entonces, realmente no me va a servir mucho si lo que estoy buscando es privacidad. De hecho, el STC se mide mucho cuando hay voz humana y lo que quieres controlar es que se pueda escuchar de adentro a afuera o viceversa. Cuando ya empezamos a hablar de un STC de 45, ahí ya empezamos a tener realmente un desempeño más efectivo de este tipo de materiales. El RW, que puede ser un código, un elemento que ustedes pueden ver también a nivel de fichas técnicas, es lo mismo que el STC, lo único que es una versión europea. Entonces, es básicamente la misma tipo de información. Cuando se trabaja a nivel de todo lo que es aislamiento acústico, no importa la capacidad o toda la estrategia que se haya diseñado para aislar un espacio, si no se tiene en cuenta la transmisión de flancos o por flancos. ¿Esto qué es? Cualquier tipo de grieta, de filtración, de puerta, apertura que ustedes tengan en esa unidad o en ese desarrollo de muro, por ejemplo. Si ustedes abren un espacio para poner un toma, puedes
generar una apertura que hace que el sonido pase. De hecho, se pueden llegar a perder entre 20 o más decibeles por abrir, por ejemplo, un toma corriente. Entonces, muchas veces pasa que se ha hecho una gran inversión en todos estos elementos de doble muro con aislamiento, pero no se sellan los espacios, por ejemplo, entre muro y piso, o entre piso y techo, entre muro y techo, y también puede darse el caso de que estés trabajando con un cielo, como en el ejemplo que está a la mano derecha, que es un cielo muy poroso que permite el paso del sonido y que este sonido atraviesa de un lugar a otro fácilmente. Entonces siempre recuerden que por donde pasa el aire pasa el ruido. Entonces hay que sellar perfectamente todas las uniones y hacer que sea hermético el bloqueo para que realmente el resultado de aislamiento sea efectivo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el acondicionamiento acústico. Uno de los objetivos principales del acondicionamiento es que el espacio esté adaptado para la función que va a tener o para el uso que va a tener dentro del espacio. Y lo que más intentamos lograr acá es un buen nivel de confort, que el sonido sea claro, que sea inteligible, y esto se trabaja mucho con los materiales constructivos dentro de ese espacio. Aquí va a tener mucho más impacto la selección de materiales, a diferencia del aislamiento en lo que es un sistema constructivo completo el que tenemos que desarrollar. Aquí en los dos esquemas pueden ver el primero es una emisión de sonido que empieza a tener muchas reflexiones. Ahorita vamos a entender por qué las reflexiones empiezan a dañar tanto la capacidad de un sonido claro. Y al lado vemos cómo tener superficies absorbentes, ya sea en muros, en pisos o en cielos, nos va a permitir que esas reflexiones o esos sonidos reflejados sean menores y el interlocutor pueda llegar más fácilmente a ser comprendido. Entonces aquí buscamos en acondicionamiento acústico de los espacios reducir los niveles de ruido, mejorar la calidad e inteligibilidad del sonido, y también vamos a trabajar mucho con los tiempos de reverberación. Cuando un sonido es emitido, digamos en el esquema derecho, hay una línea verde que es un sonido directo. Entonces, yo como la persona que está escuchando voy a sentir o a escuchar perfectamente ese sonido directo, pero empieza ese sonido a tener también unas reflexiones. Las primeras reflexiones, en este caso son como las líneas azules, son ese rebote sobre las superficies sólidas que haya dentro del espacio. Y posteriormente a esas reflexiones vuelven a tener otras reflexiones que se convierten ya en las líneas rojas. ¿Qué pasa? Cuando hay tantas reflexiones dentro de un espacio, eso se llama reverberación. Y la reverberación puede evitar que en un momento determinado yo pueda escuchar adecuadamente el sonido directo, porque empieza a haber interferencia entre lo que me llega directamente y los sonidos que empiezan a llegar con los diferentes rebotes. Hay muchas, entre más grande es el salón, más difícil es entender el sonido directo, porque empiezan a acumularse las reflexiones, sobre todo en la medida que va avanzando en la longitud del espacio. Esto pasa comúnmente mucho en salones de clase, en auditorios, donde todos estos rebotes no permiten un sonido claro e inteligente. Entonces el espacio también se divide por campos sonoros. El campo sonoro directo y el campo sonoro reverberante. Era lo que les decía anteriormente, si el espacio es muy largo, en la parte posterior voy a tener más reverberación y va a ser mucho más difícil entender el sonido. En la parte frontal seguramente voy a tener un sonido más directo, no me afectan tanto las reflexiones, aunque puede llegar a ser también molesto. Y aquí vemos dos esquemas. El primer esquema tiene toda la sección frontal con las líneas verdes y pequeñas azules, donde consideraríamos esta zona el campo sonoro directo, y luego donde empezamos a ver las rojas, donde ya hay una confusión mucho más grande de sonido, es donde tenemos ya lo que es el campo reverberante. Cuando yo empiezo a aplicar superficies absorbentes sobre mi espacio, ya sea muros o cielos, estas segundas reflexiones o las primeras reflexiones empiezan a quedar absorbidas, pierden energía y lo que se refleja va con mucha menos intensidad. Esto va a permitir que el sonido directo perfectamente llegue al fondo del espacio y sea comprendido. Entonces es importante diferenciar también este tipo de comportamientos o características dentro del espacio.
Entender la reverberación es lo que nos va a permitir entender por qué es tan importante el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación realmente, ¿qué es? En el esquema que les voy a mostrar ahorita, ustedes ven un espacio y se va a emitir un sonido de 100 decibeles. Entonces yo activo un sonido de 100 decibeles y lo que estoy buscando es que ese sonido pierda potencia y hasta cuándo dura el sonido en el espacio. Entonces, haciendo una curva de los 100 decibeles hasta que baje a 40 decibeles este sonido, yo voy a tener un tiempo determinado. Entonces, bajar esos 60 decibeles genera unos segundos en el tiempo, que es lo que me va a decir el tiempo de reverberación. Entonces, cuando yo ya defino el tiempo de reverberación de un espacio, voy a poder trabajar mucho más enfocada en las necesidades. Seguiremos más adelante viendo unas características de esto. Luego viene lo que llamamos el índice de reducción del sonido o el coeficiente de reducción del sonido. Cuando nosotros hablamos de materiales absorbentes, básicamente es la capacidad que tiene una superficie de captar un sonido y de diluirlo o de hacer que pierda energía para que lo que se refleje del espacio sea lo menor posible. Eso es lo que vemos en el esquema. Pero hay algo importante que se debe tener en cuenta. Todos los sonidos tienen ondas de frecuencia diferentes. De hecho, si ustedes pudieran ver por un pequeño microscopio las ondas de frecuencia, verían que entre más agudo es el sonido, las ondas son más pequeñas, y entre más grave es el sonido, las ondas son más grandes. Eso hace que no todos los materiales se comporten de la misma manera ante las diferentes ondas de frecuencia. Puedo tener dos materiales, por ejemplo, una espuma de melamina, y puedo tener un elemento como una madera perforada. Los dos tienen un NRC, por ejemplo, de 80, que es muy bueno, de 85, pero no se comportan igual. Uno va a tener mejor desempeño en algunas ondas de frecuencia y otros van a tener mejor desempeño en otras. Cuando las perforaciones de los materiales son pequeñas, captan mucho mejor las ondas de mediana a alta frecuencia. Y cuando esas perforaciones son grandes, tienen mejor desempeño en baja frecuencia. Por eso no es suficiente con decir el NRC del material es 50, 70, 80, sino que hay que entender la tabla. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un producto donde demuestra cómo se comporta el material en las diferentes ondas de frecuencia. Eso me permite saber, por ejemplo, la voz humana está en un rango de 500, 1000, 2000, se va a comportar muy bien, pero cuando ya empiezan a ser ondas más graves, ¿cómo voy a tener el desempeño en esas ondas y qué material? Cuando estamos trabajando a nivel de oficinas, pasa muchas veces que decimos, ok, nos sirve un estándar de 70, 75 de NRC y busco eso en mi material, pero resulta que dentro de esa oficina, sobre todo en climas cálidos, puede haber máquinas de aire acondicionado que generan ondas de frecuencia baja. Ahí no estoy teniendo en cuenta eso porque estoy pensando que lo más importante es la voz. Entonces, siempre analicen dentro del espacio cuáles van a ser todos esos factores de emisión de ruido y en qué ondas de frecuencia los vas a conseguir para que puedas determinar el mejor producto disponible. De hecho, hay unas tablas también como esta en donde se puede determinar que dependiendo del NRC de un producto y el área de cobertura puede dar un nivel satisfactorio de confort. Entonces, por ejemplo, el NRC es un producto, para que ustedes sepan, va de 0 a 1, siendo 1 lo máximo, siendo 0 una superficie completamente reflectiva. En un call center, si tienes un NRC de 1, que es lo máximo que puedes conseguir, tendrías que cubrir el 90% del espacio. El que sigue, que dice escritorios amplios, realmente es como oficina, ahí está en portugués. El de 1 podría ser el 70%, pero si ya vamos bajando, por ejemplo, a 70, tendrías que cubrir el 100% del área. Estos son simples fórmulas que pueden ayudar cuando no hay estudios acústicos que apoyen el diseño de un espacio y la selección de materiales. Todos los materiales absorbentes tienen unas características o comparten una serie de características. Uno de ellos que son elementos perforados, porosos, que permiten que el sonido penetre y que pierda energía dentro de la estructura del producto. La densidad es importante. Normalmente los productos, entre más porosos, son menos densos. La densidad ayuda más a bloquear porque se convierte en masa,
pero si hay mucha masa, hay poca porosidad. Entonces, normalmente es un equilibrio, pero los productos destinados a la absorción acústica normalmente son de baja densidad. El espesor influye muchísimo. Hay una regla importante y es que a mayor espesor, mayor absorción. No es posible tener un elemento de 20 milímetros o un elemento de 50 milímetros y decir que se comportan igual. Porque la fórmula dice que si tienes mayor espesor, pierdes mayor energía en las cavidades del producto y eso hace que también salga menos en la reflexión del sonido al espacio nuevamente. Las formas influyen. En el esquema que tenemos en la parte derecha podemos ver una espuma de melamina que tiene unas formas de cuñas anecoicas. ¿Esto para qué sirve? En el esquema podemos ver cómo en esas mismas cuñas se pueden generar unas microreflexiones del sonido que quedan captadas nuevamente y que su desempeño es mucho mejor que si la superficie fuera completamente plana. Aquí hay algo interesante, es que cuando hay menor área para trabajar, o los espacios necesitan un desempeño muy alto, pero no tienes muchas superficies para cubrir, este tipo de elementos te permiten un desempeño mucho más efectivo y también es como si cubrieras una mayor superficie, casi unas 3 veces más de si trabajaras con una superficie plana normal. Los acabados son importantes. Normalmente los productos con una destinación para desempeño acústico vienen con el acabado. No se le debe aplicar un acabado adicional. ¿Por qué? Porque empiezas a sellar los poros del elemento y bloquea después la capacidad de absorber el sonido. Pasa que hay espumas en el mercado que vienen en sus colores naturales o fibras de vidrio o fibras minerales y luego el cliente decide cambiar el color por un tema estético y lo que hace es sellar la porosidad del material. Entonces el desempeño nunca va a ser igual, pierde sus características, que es lo que no queremos que pase en este tipo de espacios. Cada espacio o las diferentes tipologías de espacios tienen unos tiempos de reverberación sugeridos ya por estudios, ya esto es algo que está disponible y estos tiempos son los que nos van a permitir a nosotros poder brindar una buena asesoría en la selección de materiales para que ustedes determinen la tipología del espacio, el tiempo que se requiere para que ese espacio sea confortable y cuáles son todas esas opciones de materiales disponibles para llegar a ese tiempo de reverberación. Entonces, escuchar bien nos genera confort y bienestar. Hay muchos productos en el mercado que les pueden servir para trabajar en temas de absorción y de aislamiento, recordando siempre que no solo es el material, sino las técnicas constructivas que utilicemos para trabajar con ellos. Y esperamos que ustedes realmente hayan disfrutado esta charla. Vamos a estar teniendo otro tipo de videos y vamos a trabajar también en todo lo que son especificación de materiales en las distintas tipologías de diseños que hoy en día trabajamos a nivel de arquitectura. Muchísimas gracias y espero que nos acompañen en nuestros próximos videos.